Bien, para esta semana entonces continuaremos con este ejemplo de diseño de riego por aspersión en alfalfa, ubicado en Temuco. Recordemos que la semana pasada recorrimos esta planilla y calculamos las áreas mínimas a regar a partir de la evapotranspiración de cultivo, el coeficiente de cultivo para la alfalfa con una profundidad radicular efectiva de 1 metro, un criterio de riego o umbral de riego de 50%. Recuerden que teníamos un suelo franco, ¿verdad? Con esta capacidad de campo y este punto de marchitez permanente, lo cual nos dio una humedad aprovechable de 160 milímetros. Nuestro criterio de riego es del 50%, por lo tanto la lámina que debemos reponer o permitir que el suelo utilice es de 80 centímetros. Nuestra frecuencia calculada fue de 13 días, y nuestra superficie total de este ejemplo para un proyecto típico de agricultores de INDAP puede ser 4 hectáreas. Al dividir las 4 hectáreas por los 13 días, nos resultó que el área mínima a regar por día era de 3.076 metros cuadrados. Entonces, cada uno de los días consecutivos se va a regar diariamente 3.076,9 metros cuadrados. Luego de 13 días, la superficie total regada sería de 40.000 metros cuadrados o 4 hectáreas. Para el día 14 volver otra vez a regar el área número 1, en donde ya se debe haber utilizado, ¿verdad?, estos 80 milímetros de la humedad aprovechable. Para esta semana continuaremos con este ejemplo y trataremos los temas de velocidad de infiltración, de tasa de aplicación, del aspersor que vamos a seleccionar para este proyecto y el caudal de diseño. Entonces recordemos que el suelo es franco y de acuerdo a la presentación que tenemos en los videos, la velocidad de infiltración básica de un suelo franco es de 7 a 10. ¿Qué unidades? Oh, perdón. 7 a 10. 7 a 10 milímetros por día, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que definir un límite para nuestro diseño. Podemos ajustarnos a 10 milímetros o a 7, en este caso busquemos un valor intermedio. Velocidad de infiltración básica de diseño de este proyecto va a ser bien conservadora, de unos 8 milímetros por día. 8 milímetros por día. Luego se requiere obtener o calcular la tasa de aplicación, ¿verdad? La tasa de aplicación, podemos determinarla con la ecuación que también lo vimos en el video, de el caudal del aspersor, ¿verdad? Dividido por S, y S que lo que era el área, ¿verdad?, que le corresponde a ese aspersor en el sistema. Entonces, primero necesitamos identificar qué aspersor vamos a trabajar. Entonces, en esta otra hoja tengo la hoja técnica de un aspersor BIR 36. ¿Por qué este aspersor BIR 36? Es un aspersor bien común, bien popular en Chile, y probablemente ustedes lo pueden encontrar en todo el comercio ligado a los sistemas de riego. Entonces este BIR 36 tiene la opción de tener una o dos boquillas para su funcionamiento, tal como comentamos en el video. Normalmente es preferible utilizar solamente una boquilla cuando la boquilla secundaria es menor a 2 milímetros, puesto que boquillas menores a 2 milímetros normalmente tienden a obturarse y a taparse. Entonces en este caso vamos a elegir un aspersor de 4,36 milímetros, una presión de 3,16 bar, ¿verdad?, que
entrega un caudal de 1290 litros por hora y tiene un diámetro de mojadura de 31,4 metros. Entonces volvemos a nuestra planilla, va a ser entonces un aspersor BIR 36, ¿verdad? A 3,16 bar de presión, ¿verdad? Y este entrega un caudal de 1290 litros hora, ¿verdad? El diámetro de alcance es diámetro de mojadura o de humedecimiento, podríamos definirlo mejor. Humedecimiento es de 31,4 unidades metros. O sea, el radio de alcance de ese aspersor es de esa distancia, ¿verdad? 31 dividido por 2, esto da 15,7 metros. Entonces tenemos que definir un área ahora para poder calcular esta tasa de aplicación. Entonces, como tenemos que definir esa área, supongamos que tenemos un aspersor que está a una distancia entre hileras, perdón, entre distancia entre aspersores de 12 metros y una distancia entre laterales de 12 metros. Entonces esta área S sería 12, ¿verdad? 12 por 12, o sea, 144 metros cuadrados. Podemos entonces ahora calcular la precipitación, ¿verdad? La precipitación sería el caudal en litros por hora dividido por el área, ¿verdad? Al dividir esto nos da 8,95 ¿qué unidades? Dividimos litros por hora por metro cuadrado, entonces tenemos que pasar las unidades, ¿verdad? Primero estos litros tenemos que dejarlos en metros cúbicos para que los metros cúbicos se dividan con estos metros cuadrados y la unidad queda en metros. Al dividirlo por 1000, esto queda en metros. Pero normalmente debemos comparar esta tasa de aplicación con la velocidad de infiltración básica, que está en unidades de milímetros por día. Entonces volvemos a multiplicar por 1000 y esto nos entrega el valor ahora en milímetros por día. Básicamente dividimos por 1000 y multiplicamos por 1000 y eso no cambia mucho. Entonces al comparar esta precipitación de este aspersor separado 12 por 12 nos entrega una tasa de aplicación mucho mayor a la velocidad de infiltración básica de diseño que yo me fijé, digamos, como criterio. Entonces, básicamente no nos sirve, ¿verdad? Es un aspersor que con esa disposición aplica agua a una mayor velocidad que el suelo es capaz de infiltrar. Entonces otra opción que tenemos es aumentar la distancia o entre aspersores o entre laterales. Aquí podemos cambiar en distancias de 6 metros, que son las distancias que tienen las tuberías, y también en distancias de 3 metros. Probablemente sea bien inteligente hacerlo subir 3 metros en la tubería que alimenta los laterales, ya que entre aspersores va a ser mucho más complicado instalar aspersores cada 15 metros, por ejemplo, ya que deberíamos poner una tubería de 6 metros, más otra de 6 metros y después una de 3 metros, ¿verdad? Y después nuevamente la misma situación, 6 metros y 3 metros, lo cual es un poco más complejo, digamos, para armar el sistema. No es tan complejo, pero si podemos hacer esto más simple, ¿por qué no hacerlo? Entonces asignamos 15 metros a las distancias entre laterales y esto produjo que la precipitación del sistema fuera 7,1 milímetros por día, más baja que la velocidad de infiltración básica del suelo. Entonces mi aspersor entonces estaría ok.
Posteriormente tenemos que verificar, ¿verdad?, la recomendación de espaciamiento, ¿verdad? El espaciamiento si cumple los criterios que hemos establecido. Los criterios decían que el espaciamiento, con la letra minúscula, entre aspersores debía ser mucho menor, o menor, ¿verdad? Menor a 1,4 veces el radio, ¿verdad? Entonces, 1,4 veces el radio es 1,4 veces por el radio, que es 15,7. El espaciamiento de aspersores entonces debería ser menor a 21 metros. Nuestro espaciamiento es menor, ya que es 12, entonces estamos muy bien. Nuestro espaciamiento ahora entre laterales, la recomendación que hemos visto en el video, ¿verdad? Cuando es rectangular, se recomendaba un espaciamiento menor a 1,3 veces el radio. 1,3 veces el radio, entonces 1,3 veces el radio, estaríamos calculando una distancia de 20 metros. Entonces, esta disposición cumple, ¿verdad?, la recomendación de espaciamiento entre aspersores y la recomendación de espaciamiento entre laterales. Tiene una tasa de aplicación, ¿verdad?, menor a la velocidad de infiltración básica, no mucho menor tampoco, mucho menor tasa de aplicación implican tiempos de riego bien excesivos, lo cual podría complicar la operación del sistema. Y esta tasa de aplicación permite rápidamente aplicar los requerimientos que se desean aplicar, sin tener problemas de escorrentía. Entonces, ¿cuánta agua debemos aplicar con este aspersor? ¿Verdad? Esa lámina la calculábamos como la frecuencia de riego, ¿verdad?, por la respiración del cultivo, ¿verdad? Y todo esto, toda esa multiplicación, teníamos que dividirla por la eficiencia de aplicación, ¿verdad? La eficiencia de aplicación. Entonces, la eficiencia de aplicación, de aplicación de un sistema de riego por aspersión es 75%. Entonces, para calcular la lámina que debemos reponer, es la frecuencia de riego. ¿Cuánto calculamos la frecuencia de riego? ¿Se recuerdan? 13 días, ¿verdad? Por la evapotranspiración del cultivo, que era 6,13 milímetros por día, dividido por la eficiencia. La eficiencia. Y eso nos da un valor de 106 milímetros. 106 milímetros. Vamos a reducir un poco aquí el número de decimales. Tenemos entonces que nuestro sistema va a aplicar agua a una tasa de 7 milímetros y debemos aplicar 106 milímetros, ¿verdad?, para que finalmente al suelo lleguen cerca de 80 milímetros, que era la lámina que necesitamos aplicar. Bien, sí, ahora con esta información podemos calcular el tiempo de riego. Y el tiempo de riego lo calculábamos como esta lámina que debemos aplicar dividido por la precipitación, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar 106 milímetros a esa tasa. Esta tasa es milímetros por hora. Milímetros por hora. A esa tasa, entonces vamos a hacer esta cuenta, que son 106 milímetros dividido por 7,16 milímetros por hora. Entonces, este sistema de aspersión le toma 14,8 horas en regar esa cantidad de milímetros totales.
Entonces aquí aparece este otro concepto de el número de horas disponible al día. Este es otro criterio también del diseñador. Normalmente sistemas que se exige mucho uso están del orden de 18 a 20 horas de riego al día. Normalmente en proyectos de la pequeña agricultura eso es relativamente excesivo, por lo cual se recomiendan valores un poco menores. Eh, por lo que si pensamos en un riego solamente de 16 horas al día disponible, eh, podemos decir que el número de posturas que podría tener este proyecto, posturas, es el número de horas disponibles al día dividido por el tiempo de riego. Y esto nos da 1,07 posturas, lo cual es básicamente una postura al día. Una postura por día. Luego sabemos que tenemos que hacer una postura por día con esos aspersores y sabemos que el área mínima a regar por día eran 3076 metros cuadrados. Entonces podemos calcular cuántos aspersores se requieren para regar los 3076 metros cuadrados. Entonces vamos a calcular el número de aspersores que funcionan al mismo tiempo. Sería 3076 metros cuadrados dividido por ¿qué? El área de cada aspersor. ¿Y cuál es el área de cada aspersor? Son estos 180 metros cuadrados que resultaron de 12 por 15. Entonces eso resulta un número de 17,09 aspersores que podemos redondear en 17 aspersores funcionando al mismo tiempo. Cuando da un valor con 17, algo aspersores, ¿verdad? Es probable que una postura tenga 17 aspersores, la segunda postura del próximo día es probable que tenga 18 y otra postura puede tener 16, ¿verdad? Es un número de aspersores que se acerca a 17, normalmente no es para todas las áreas mínimas igual, puesto que cuando uno divide las 4 hectáreas, dependiendo de la forma que tenga las 4 hectáreas, vamos a intentar, ¿verdad?, dividir en 3076 metros cuadrados, pero va a haber situaciones en que nos va a acomodar 3000 metros cuadrados probablemente regar en un día y ajustar eso de acuerdo a la forma que tenga el predio y lo que nos permita el potrero. Entonces, si sabemos que son 17 aspersores, ¿verdad? Ahora podemos calcular el caudal, ¿verdad? Caudal de diseño o el caudal que se requiere para mover esos 17 aspersores. ¿Y cuál es ese caudal? No es nada más que el número de aspersores por, ¿verdad?, el caudal que tiene cada uno de esos aspersores. Y dijimos que para esa presión, ¿verdad?, el caudal era 1290 litros por hora. Entonces, estas unidades son también litros por hora. Litros por hora. Así, el caudal debe ser, debe existir un caudal que permita bombear 21.930 litros por hora. Una hora tiene 3.600 segundos, entonces podemos calcular esto en litros por segundo, que es normalmente la unidad que utilizamos para determinar la cantidad de litros por segundo por hectárea. También es la unidad que utilizamos para inscribir el agua, por ejemplo. Los derechos de aprovechamiento están en estas unidades. Así, nuestro caudal necesario para mover 17 aspersores es de 6 litros por segundo. Esos aspersores van a regar 3076 metros cuadrados aproximadamente a una tasa de 7,16 milímetros hora, ¿verdad? Y por 14 horas de funcionamiento al día. Recordemos que el número de hectáreas eran
número de hectáreas eran 4, entonces el caudal por hectárea es 6 dividido por 4, lo cual da un valor, ¿verdad?, esperado de 1,5 litros por segundo, ¿verdad?, y por hectárea. Si ocupamos tiempos de riego mayores a 14 horas, el caudal por hectárea disminuye. Si ocupamos menos tiempo de riego, el caudal obviamente aumenta. Los rangos van entre 1 y 2 litros por segundo por hectárea, dependiendo un poco del tiempo de riego. Si ocupamos el equipo durante la gran proporción del día, nos acercamos a este valor de 1 litro por segundo por hectárea. Entonces era de esperarse encontrar un valor de 1,5 litros por segundo por hectárea. Entonces, con este ejercicio, básicamente hemos aplicado, ¿verdad?, la teoría de los videos de esta segunda semana de diseño de sistemas de riego por aspersión, donde consideramos la velocidad de infiltración del suelo, específicamente la velocidad de infiltración básica, la tasa de aplicación del sistema de aspersión, hemos elegido un aspersor para trabajar con él, ¿verdad? Y hemos calculado el caudal de diseño. Aquí es donde deberíamos preguntarnos si existen o no existen los recursos disponibles en este predio de 6 litros por segundo. Si existen, podemos seguir con el proyecto. Si no existen estos 6 litros por segundo, tenemos que reducir la superficie. Al reducir la superficie, van a bajar el número de metros cuadrados que debo regar por día. Al bajar el número de metros cuadrados a regar por día, va a bajar el número de aspersores y por lo tanto también va a bajar el caudal. Entonces, para ajustar a un nuevo caudal, debo reducir la superficie. Eso sería por hoy.